yo sé que los venezolanos conocen a mi mamá hoy en día mejor que nadie y saben que mi mamá jamás va a abandonar la lucha por Venezuela. Ella ha entregado su vida por el país, por los venezolanos. Yo lo sé como hija, me consta el sacrificio y la determinación y el amor que tiene por el país. Y ella, con todo también el dolor de alma como hija, saber que me va a tocar despedirme otra vez de ella, porque no hemos alcanzado la libertad, pero sé que ese es su deber y ella lo asumió así y cueste lo que cueste, pueden tenerlo por seguro que ella va a volver al país y va a hacer todo lo posible por hacerlo con la tristeza como hija de volvernos a separar. Siento el orgullo de saber que ella no va a descansar hasta liberar Venezuela. La idea de que es posible que vea a mi mamá en unas horas, la oportunidad de, sin pedirlo y sin quererlo y sin sentirme merecedora de estar yo en ese podio hablando sus palabras y representando al país, y pues tocó y espero que Venezuela haya quedado en alto y que nuestra historia de lucha, de dignidad, de valentía haya resonado en todo el mundo. Eso es lo que más